Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a trabajar la división de expresiones algebraicas. Bueno, la primera clasificación de estas divisiones vamos a hacer monomios entre monomios. Bueno, aquí ya tengo un monomio dividido por otro. Entonces, lo primero que uno tiene que mirar es el signo, al igual que en la multiplicación. Entonces, cuando yo tengo en este caso, un positivo dividido otro positivo, me va a dar positivo. Entonces aquí va a dar positivo. Luego, 10 dividido 5 me da 2, que está allí ya el resultado. Y luego empezamos con las variables. Entonces la primera variable que hay tanto arriba como abajo, en el numerador y denominador, es x. Entonces dividimos las x. Entonces las x, aquí vendría, se coloca la x. Y ustedes saben que uno resta los exponentes. Nuevamente acuérdense que cuando una variable no tiene exponente, como es el caso, es 1, entonces aquí queda 2 menos 1, 1, entonces no es necesario colocarlo. Después está la y, dice 3 arriba, hay exponente 3 arriba y 2 abajo, entonces 3 menos 2 da 1, entonces no es necesario colocar tampoco el 1. Y como aquí hay una variable ahí está, no hay con quién dividirla, simplemente se coloca el 2. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo a este lado. Listo, entonces aquí voy a colocar 1. Bueno, entonces aquí tenemos menos 20, x a la 4, a la 6, z a la 3, dividido 4x a z. Listo, entonces aquí sí está un menos y un más, entonces menos dividido más me va a dar menos. Luego 20 dividido 4 da 5. X a la 4 dividido x, entonces yo coloco la x y resto los exponentes. 4 menos 1, 3. Lo mismo pasa con la a, entonces 6 menos 1, 5. Y z a la 3 menos 1, 2. Entonces queda z a la 2. Entonces ahí ya quedarían los dos ejemplos de división de monomios entre monomios. Listo, entonces esa sería los dos ejemplos. Bueno, entonces ahorita sí ya vamos a hacer cuando ya tenemos la división de un polinomio, lo dividimos entre un monomio. Entonces aquí sería polinomio. Entonces aquí sería polinomio. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo 1. Voy a colocar aquí 15 m a la 10 menos menos 10 m a la 4 n a la 5 más digamos 100 m a la n, m por n. Y todo esto lo vamos a dividir entre digamos 5 m a la 2. Listo, entonces vamos a hacer esa división. Entonces aquí cómo se hace. Como vemos que en este caso el polinomio tiene tres términos y lo vamos a dividir por un monomio. Entonces lo que nosotros hacemos es distribuir
ese monomio entre cada uno de los términos del polinomio que voy a dividir. Entonces automáticamente pues hacemos 15. Bueno, antes de eso yo podría escribirlo completo el ejercicio, ya haciéndolo como en forma de fracción. Coloquémoslo así primero, porque a veces pueden aparecer los ejercicios de esta manera. Entonces esa sería la forma también en que aparecen las divisiones. Entonces ahorita yo lo distribuyo, entonces aquí queda 15m a la 10 dividido 5m a la 2 menos arriba 10m a la 4 n5 dividido 5m a la 2 más 100mn dividido 5m a la 2. Y luego miren, aquí ya hay divisiones, 3 divisiones de monomios entre monomios, entonces cada una de estas se resuelve como se resolvió acá inicialmente en los primeros ejemplos. Entonces aquí quedaría bueno, en los ejemplos que he hecho siempre la división ha dado exacta, pero puede darse el caso de que no lo sea. Entonces mire, voy a resolver esos ejercicios como lo haríamos. Se sabe que aquí son exactos porque todos son divisibles por 5, pero entonces lo que vamos a hacer es sacar, simplificar la fracción sacando mitad, tercera, cuarta, quinta, dependiendo del número. Entonces a 15 y a 5 que se le puede sacar, se le puede sacar quinta, entonces quinta es 15, 3 y quinta de 5, 1. Entonces acá va a quedar 3. Bueno, yo puedo colocar sobre 1, pero no es necesario. Luego aparece la m, como arriba hay 10 y abajo hay 2. Entonces, como estamos en una división, se restan. Entonces 10 menos 2, 8. Luego viene menos. Bueno, esto lo hice aquí para mostrar que eso lo hacía Si por ejemplo en algún ejercicio ustedes sacan, simplifican, pero aquí les queda 3 y acá por ejemplo les queda 2, entonces ustedes colocan la fracción como es. Por lo general no se divide si no da exacto. Si da exacto uno divide, si no, uno lo deja en la fracción simplificada. Bueno, aquí sí voy a hacer la división porque aquí se sabe que si está la división exacta, 10 dividido 5 da 2. Entonces como aparece una m, arriba 4 y abajo 2, entonces 4 menos 2 da 2. Y la n a la 5 queda igual porque no hay más. Luego 10 dividido 5 me da 20. Aquí arriba hay una m a la 1 y aquí hay una m a la 2, entonces queda 1 menos 2 da menos 1 y la n queda igual. Bueno, entonces cuando me aparezcan estos negativos yo puedo hacer lo siguiente. Entonces esto lo escribo igual porque esto está así. Y acuérdense que cuando yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo colocar en el denominador, cambiarlo de lugar y queda positivo. Entonces aquí queda 20n porque eso sí está positivo y abajo queda la m a la 1, pero como no es necesario colocar a la 1, entonces se deja solo a la m, solo m a la 1. Entonces queda en esa última parte 20 por n dividido m. Entonces bueno, allí es un ejemplo de polinomios entre monomios. Ya voy a seguir haciendo otros ejemplos de otras categorías. Entonces, listo, tenemos ahorita cuando es una división entre polinomios, o sea, cuando ambas expresiones tienen 3, 2, 4, 5. Por lo general, ustedes saben que uno cuando, por ejemplo, una que tenga dos términos se le llama binomio.
pero aquí vamos a tomar como polinomio cualquier expresión de más de dos términos. Cuando se diga división entre polinomios, pueden darme un trinomio, un binomio, y ya de 4 en adelante también. Entonces voy a hacer un ejemplo de... bueno, voy a hacer otro ejemplo antes del anterior, de polinomios por monomios. Y después sí procedo a hacer división entre polinomios. Y por último, hacer división sintética, que es otra forma de dividir. Bueno, entonces aquí voy a hacer un ejemplo 2. Entonces aquí tenemos 8x a la 4y a la 5 más 6, no, 5x a la 3y menos 10xy. Y eso lo voy a dividir por 2xy. Bueno, vamos a ver que en un caso no se va a poder dividir y vamos a mirar si se puede simplificar. Entonces listo, uno lo que hace es distribuir esta división. Entonces aquí queda 8x a la 4y a la 5 dividido 2x más 5x a la 3y dividido 2xy menos 10xy dividido 2xy. Bueno, entonces en el primero 8 dividido 2 da 4. X, 4 menos 1, 3. Como no hay y, entonces queda y a la 5 igual. Más, miren que el 5 y el 2 no se pueden dividir y no da una división exacta. Tampoco se puede simplificar porque yo a este le saco segunda, pero a este no puedo. A este solo podría sacarle quinta, pero a este no. Entonces aquí se deja, queda 5 medios tal cual. Está la x. Como aquí tiene exponente 3 y acá 1, entonces queda la 2, porque 3 menos 1 es 2. Y como y está aquí a la 1 y acá está y a la 1, prácticamente se cancelan. Daría y a la 0, pero ustedes deben acordarse que cualquier número o variable elevado a la 0 me da 1. Entonces no es necesario colocarlo. Y acá da 5 y pasa lo mismo. X a la 1 y x a la 1, prácticamente uno lo que puede hacer es cancelarlos y aquí ya no me queda nada en x y y tampoco, entonces ahí ya quedaría el resultado. Entonces ahorita vamos a hacer una división entre polinomios. Bueno, aquí hay dos clases, pero bueno, se puede decir que hay dos clases, pero esto aquí se puede decir que se puede dividir en división exacta y inexacta. O sea que cuando la división da un residuo y cuando no. Pero es técnicamente lo mismo, no hay diferencia, sino que... Entonces aquí voy a hacer la que aparece en el documento, pero voy a hacer la inexacta. La que aparece como exacta se hace exactamente igual, la única diferencia es que al final me va a dar 0 en el residuo, pero se hacen exactamente igual. Entonces voy a escribirla. Esta es la que aparece en el documento como ejemplo. Bueno, espero que no me haya equivocado en ninguno. Al copiarla, más, menos, más, menos, más. Listo, entonces tenemos esa división. Bueno, lo primero que hay que decir en esta división es que nosotros debemos organizar
los términos de tal manera que el grado del término quede en forma descendiente, o sea que se empieza colocando el que tenga mayor término, el mayor grado, perdón. Entonces vemos que aquí está x a la 5, después está el x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y el que no tiene. Otra cosa que uno tiene que mirar, para que se acuerden, es que si en algún ejemplo, en algún ejercicio, por ejemplo, que en este ejercicio que yo tengo aquí, no me hubieran dado un término de estos, por ejemplo, que no me hubieran dado el x a la 3, sino que hubiera pasado de x a la 4 más 4x a la 2, lo que hacemos es dejar el espacio. Uno deja el espacio de donde iría el x a la 3. Eso se deben acordar de esa parte. Listo, entonces lo primero que uno hace cuando va a resolver ejercicios de este tipo es hacer, yo cojo el primer término de ambas expresiones, entonces aquí tengo, lo voy a colocar aquí, bueno, ahí de pronto, ojalá me alcance el resultado. Entonces divido el primer término de acá, que es x a la 5, dividido el primer término de acá, que es x. Entonces hago esta división, como es un monomio. Entonces acuérdense que esto da x a la 4 porque resto los exponentes. Aquí es 1. Entonces x a la 4. Luego entonces cojo y multiplico x a la 4 por x. Entonces tengo una multiplicación de base de igual base. Entonces sumo los exponentes. Entonces 4 más 1, 5. Y acá la voy a colocar con signo contrario. Luego x a la 4 por 3 me da 3x a la 4. Entonces acá lo coloco con signo negativo. Hago la línea. Entonces vemos que son iguales. Entonces al restarse pues da 0. Entonces ahorita bajo el siguiente término, que sería menos 2 x a la 3. Entonces, bueno, y como acá tengo dos términos, automáticamente puedo bajar el siguiente también. Entonces, listo, ahorita cojo el primer término de lo que ya tengo, que es este. Entonces aquí lo coloco menos 2 x a la 3 dividido el primer término de acá del divisor es x. Entonces esto es igual a, bueno, a menos 2 x a la 3 menos 1, 2. Entonces quedaría menos 2x a la 2. Entonces aquí, entonces multiplico menos 2x a la 2 por x. Entonces x a la 2 por x me da x a la 3. Entonces acá como acá tengo menos, entonces acá coloco más. Y ahora menos 2x a la 3 por 3, entonces menos 2 por 3 da menos 6. X a la 2, entonces acá queda más 6 x a la 2. Esto se cancela, esto da 0, esta primera parte. Pero aquí sí no, aquí antes se suma, porque 4x a la 2 más 6x a la 2, yo sumo los coeficientes, 4 más 6, 10. Entonces acá da 10x a la 2. Y bueno, como ya tengo un término, a diferencia de acá que no me dio nada, entonces yo bajé los dos que seguían. Ahorita como ya tengo uno aquí, ya bajo solamente el que sigue y ya no bajo más porque acá hay dos términos. Entonces el término que tengo aquí es 10x a la 2 dividido x. Entonces esto me da 10 x a la 2, x a la 2 dividido x, 2 menos 1, 1, entonces da 10x. Entonces aquí queda más 10x. Ahora multiplico 10x por x, entonces me da x por x, x a la 2. Entonces me da 10x a la 2, pero acá lo coloco negativo. Y 10x por 3, 3 por 10, 30. Entonces me daría 30 positivo.
pero 30x positivo, pero acá lo coloco negativo. Esto da 0 y aquí da menos 32x. Y por último ya bajo el 2 y ya, bueno, cojo el menos 32x, dividido x. Entonces como la x está a la 1 y acá también a la 1, se cancelan y esto me da menos 32. Entonces aquí da menos 32. Entonces menos 32 por x da menos 32x. Entonces acá queda más 32x. Y menos 32 por 3 da menos 96. Entonces acá coloco más 96. Esto da 0 porque son iguales, tienen signos contrarios. Y acá queda 2 más 96 es 98. Este sería el residuo. Y este sería pues el resultado de la división. Listo, entonces así se hace división entre polinomios. Como lo repito, también hay, o sea, algunas veces me va a dar aquí 0, entonces va a dar una división exacta. En este caso, pues no me dio con un residuo de 98, entonces la división sería inexacta. Listo, entonces ahorita, por último, vamos a trabajar la división sintética, que es hacer una división entre polinomios, pero no vamos a utilizar las variables, sino que aquí solo se trabajan con la parte numérica o los coeficientes. Entonces ya voy a hacer un ejemplo. En la guía igual aparecen otros. Entonces listo, entonces el primer ejemplo que voy a hacer, o voy a hacer uno largo, entonces igual en la guía también hay ejemplos. Entonces aquí división sintética. Entonces voy a dividir el bueno, aquí también como en el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo, en algunos casos me puede dar residuo, en otros no. Bueno, eso depende del ejercicio. Entonces, para que también estén atentos a lo que les sobra ahí. Entonces aquí tengo listo, entonces esta expresión que tiene 3, 4, 5 términos, la voy a dividir entre x más 1. Bueno, voy a aclarar una cosa. La división sintética solo se hace para algunos casos. Entonces, siempre lo voy a poder hacer para casos que tengan esta forma. O sea, cuando el divisor sea de esta manera. O que tenga esta forma. Bueno, aquí también podría ser más o menos. Que tenga esta forma. Si no tiene esa forma o la x está elevado al cuadrado o otro exponente, no se podría hacer. Entonces, mire que este sí cumple la forma. El a aquí sería 1 y el b sería, pues en este caso sería más 1. Entonces sería x, o sea, sería x más b. Entonces donde b vale 1 y a vale 1 también. Esa es la única regla para hacer división sintética.
Bueno, lo primero que se hace es coger el término, perdón, la expresión que va a dividir. Entonces cogemos el x más 1 y lo igualamos a 0. El divisor lo igualamos a 0. Luego vamos a despejar la x, o vamos a mirar para qué valor de x, qué valor podría venir aquí de tal manera que esto sí me dé 0. Entonces vemos que el único valor que hace que esto sea 0 es menos 1, porque menos 1 más 1 me da 0. Entonces x va a valer menos 1. Eso es lo que ustedes tienen que indagar antes de hacer la división sintética. Listo, ahorita hacemos un listado de los números, solo de los números. Para realizar este ejercicio nos vamos a olvidar un poquito de las letras, de las variables. Entonces vemos los coeficientes. Aquí hay coeficiente 1. Entonces 1. Después está 3. También pasa lo mismo, si no está completo nosotros dejamos el espacio, pero vemos que aquí está grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0, entonces no hay que dejar ningún espacio. Bueno, entonces aquí hacemos este siguiente proceso con los números y el divisor también. Listo, entonces ¿cómo se hace esto? Entonces lo primero que uno hace es que uno baja el primer coeficiente, el primer número, uno lo va a bajar tal cual. Entonces el 1 baja y lo ponemos aquí en esta partecita después de la línea. Luego hacemos una multiplicación. Este número por el menos 1. Entonces 1 por menos 1 me da menos 1. Y lo ponemos aquí. Luego hacemos la operación. 3. Como aquí me dio menos 1, entonces queda 3 menos 1. Me da 2. Y volvemos nuevamente a multiplicar el número que está aquí por el de acá. Entonces 2 por menos 1 me da menos 2. Y lo colocamos aquí. Menos 7 menos 2. Cuando tengo dos números negativos, lo sumo y le coloco el signo menos. Entonces en este caso menos 9. Menos 9 por menos 1, menos por menos da más. 9 por 1, 9. Entonces aquí da 9 positivo. 2 más 9, 11. O sea, ¿qué operación se hace en cada uno? Dependiendo del signo. Aquí nos dio dos negativos, entonces se suman y se pone el signo menos. Aquí es una resta, aquí da una suma. 11 por 1 por menos 1 da menos 11. Y 1 menos 11 da menos 10. Listo, una vez ya tenemos esto, ya de aquí colocamos el resultado. Bueno, entonces, como aquí la X aparecía con el grado 4, entonces aquí vamos a empezar con grado con 1 menos. Si aquí está grado 4, entonces empezamos con grado 3. Entonces el resultado es entonces queda 1 x a la 3 y dependiendo del signo que está aquí, ¿no? Entonces el siguiente es positivo, entonces queda más 2 x a la 2 y voy bajando el grado, menos 9x más 11. Y vemos que hay un número que queda sobrando porque no podemos continuar, o sea, no se coloca un doble número aquí, sino que vemos que sobra o falta un 10. Entonces este número que sobró aquí, el número que sobre aquí es el residuo. Entonces esta división, residuo menos 10. Entonces en este caso sobró. Entonces así quedaría el ejercicio.